Buenas tardes, bienvenidos sean a su programa de Pastoral Social. Hoy tenemos de invitado al psicólogo Jesús Tapia Salcido, licenciado de Psicología por la Universidad Autónoma de México, actualmente cursando la maestría en Acompañamiento y Educación Familiar de la Universidad Anáhuac. También cuenta con un diplomado de Teología en la Universidad Pontificia de México. Pues bienvenido sea, esta es su casa. Tenemos el gusto hoy de platicar con él sobre el tema del estrés. Pero antes de iniciar este tema, que es muy importante y relevante para todos nosotros, tendríamos que hacer un pequeño encuentro de saber por qué la pastoral social tiene que ver con este tipo de ciencias. Recordarán cuando les hablé que la pastoral social se ayuda de otras ciencias que le ayudan a tener este contacto con el hombre y poder ayudar de mejor manera al hombre en su situación social. Por eso la pastoral social tiene esta actividad clara de ir acompañando al ser humano desde las diferentes ciencias, y por eso nosotros hemos abordado este tema del estrés, algo que yo creo que a todos nos preocupa, que a todos nos afecta y que nadie puede decir yo no estoy estresado. Ojalá que todos estuviéramos tranquilos, pero pues a veces nos sucede todo lo contrario. Bueno, bienvenido sea Jesús Tapia Salcido, hoy nos comparte este tema. Y para entrar en materia, yo quisiera saber qué es el estrés o cómo se define el estrés. Claro que sí, padre. Padre, auditorio, el término de estrés es un término relativamente reciente. En la década de 1930, cuando empieza a haber un auge, un crecimiento en las ciudades, bueno, pues los ingenieros civiles tienen la necesidad de conocer qué tan resistente es el metal para los trenes, para los edificios. Entonces, uno de estos ingenieros es el que trae este concepto del estrés y lo que pretende es medir tres variables. ¿Qué tan resistente es el metal a la compresión? Entonces va pasando el tren arriba del riel y con esta medición lo que se hace es saber qué tanta carga soporta el metal. También el estiramiento es otra de las variables que se miden para determinar la cantidad de estrés que puede tolerar un material, y finalmente la capacidad de resistir la cortancia. Y no pasa mucho tiempo hasta que, es decir, a partir de ese momento y el momento en el que el concepto es tomado por la psicología, no pasa mucho tiempo. Y obviamente la idea es qué tanto resiste una persona a las situaciones adversas de su entorno. Y es así como nace ahora el concepto usado dentro de la psicología. ¿Qué tanto una persona puede resistir situaciones adversas dentro de su entorno? A diferencia del metal, padre, auditorio, los seres humanos no somos, digamos, estables, ¿no? El metal puede presentar ciertos cambios dependiendo de la temperatura, por ejemplo, pero no varía en mucho su capacidad en esas tres variables de las que hablamos: resistencia a la compresión, resistencia al estiramiento y resistencia a la cortancia. Sin embargo, nosotros sí podemos experimentar muchísimos cambios dependiendo de lo que ocurre en el entorno y sobre todo dependiendo de las habilidades que nosotros tenemos. Es decir, a diferencia del metal, nosotros podemos aprender a manejar el entorno de un modo que nos sea menos adverso. Apenas el día de ayer estaba viendo un meme. Hoy el mundo se explica a través de memes, padre. Claro. Bueno, en este meme está una botella de vino sobre la mesa y se ve que el vino, el nombre del vino es Gato Negro. A un ladito de la copa está, a un ladito del envase de vino está una copa, y dentro de la copa un gatito negro. Me pareció muy interesante este meme, ¿no? El vino gato negro, la copa y el gato negro dentro de la copa.
Y ayer mismo también veía yo en Facebook que hay una revista especializada que se dedica a publicar estudios que son curiosos, que tienen cierta seriedad, que se basan en conceptos técnicos, pero que son curiosos. Pues resulta, padre auditorio, que a un investigador se le ocurrió decir que los gatos son líquidos, porque un líquido es una sustancia que tiene la capacidad para moldarse al recipiente que lo está conteniendo. Y entonces este investigador dice, si le dan el tiempo suficiente a un gato, el gato se puede amoldar a cualquier superficie. Luego entonces los gatos son líquidos, dice, ¿no? Entonces nosotros no somos ni como el metal, demasiado estables, ni como el gato, que es líquido, ¿no? Somos algo intermedio. Y este intermedio se refiere a nuestra capacidad para aprender, a adaptarnos a las situaciones del entorno. Hace un momentito platicábamos, padre, que en Estados Unidos hay estadísticas de todo y se han llevado estadísticas de la violencia, y estas estadísticas muestran que con el calor la ola de violencia puede presentarse. Sin embargo, hay zonas tropicales en donde las personas se han acoplado al calor. Entonces los seres humanos tenemos esa capacidad, y ahora que estamos hablando del estrés, me parece muy importante resaltar que este concepto es tomado de la ingeniería de materiales, particularmente para medir estas capacidades de las que hablábamos, que tiene el metal en particular, y que se adoptó ese término en la psicología, pero que a diferencia del metal, nosotros tenemos la capacidad de aprender y de adaptarnos a nuestro entorno. Entonces hay que tener en cuenta esto cuando hablamos de estrés. Sí podemos ser afectados por situaciones adversas en el entorno, pero tenemos esta capacidad de adaptarnos. Muy bien. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros saber que estamos estresados? Ya nos dijo que el estrés es diríamos, ese ambiente que se vuelve tenso o adverso a nosotros. Pero si tenemos la capacidad de adaptación, ¿cuándo nosotros podemos decir que estamos estresados? Porque hoy se usa esta palabra para todo, ¿no? Los niños es muy común escuchar ahora decir, estoy estresado. No quiero hacer la tarea porque estoy estresado. O mamá, me estresas, ¿no? Entonces, realmente, ¿cuál sería un verdadero panorama para decir nosotros una persona está estresada? O una medida que pudiéramos decir, estos son los niveles con los cuales nosotros podemos estar certeros de que esa persona ha llegado a un estado de estrés. Esa es una pregunta en verdad complicada, padre. Es en verdad complicada porque, como le decía, estamos entre el metal y los gatos, ¿no? El metal es muy estable, los gatos son líquidos, dice este autor. Y nosotros estamos en medio. Entonces tenemos capacidad para adaptarnos. Concretamente, en el ejemplo que usted ponía, el niño le dice a mamá, ¿sabes qué, mamá? Estoy estresado, no puedo con la tarea. Entonces, ¿quién mejor para determinar? ¿Quién mejor para determinar si el niño puede o no con la tarea que la mamá? La mamá sabe, ¿no? Por ejemplo, cuando el niño está aprendiendo a leer y a escribir, hay también un video muy, muy ilustrativo en este sentido, de una comediante, a ver si ahorita me acuerdo su nombre, en donde relata que está enseñándole a su niño a leer y a escribir, y de repente llega el esposo y le dice, yo le enseño, ¿no? Y el esposo empieza a enseñarle, ¿no? Y se desespera rapidísimo. Oye, pues no, que tú tenías paciencia y que yo me desesperaba rápido, ¿no? Entonces, tenemos por un lado la capacidad de adaptación al medio, y por otro lado, factores que pueden superar nuestras capacidades actuales. ¿Cómo saber que un niño en particular? Podemos irnos a otros ejemplos. ¿Cómo saber que un niño está estresado? Cuando lo estamos afrontando, cuando lo estamos confrontando con una capacidad que va más allá. Los niños aprenden, todos nosotros aprendimos en algún momento a leer y a escribir mediante la repetición. Pero hay un momento en el que ya podemos dar el brinco de deletrear, a silabear, y luego a leer palabras
y luego a leer ideas completas. Y cada parte es, digamos, un brinco. Entonces, ¿cuándo el niño está listo para ese brinco? Pues cuando está listo. Y qué mejor que la mamá o que la maestra que están conviviendo con él constantemente para saber si verdaderamente esto está, digamos, en el límite de lo que puede hacer o si se está haciendo, ¿no? Porque ese puede ser el caso. No es que no pueda, sino que no quiere. Y entonces él dice, yo estoy estresado, pero en realidad no es que esté estresado, es que quiere poner el pretexto para librarse de la tarea. Entonces, en este caso del niño, pues qué mejor que la mamá, ¿verdad? Y claro, nosotros cuando somos adultos, pues no vamos a ir a preguntarle a mamá, ¿verdad? Pero creo que tener por eso ahorita que venía en el camino, venía pensando en ejemplos, ¿no? Que fueran ilustrativos. Y se me ocurrió esto, el riel de la vía, como un lado de la escala, y los gatos que son líquidos como el otro lado de la escala y nosotros en medio. Y entonces ya nosotros como adulto preguntarnos, ¿esto a lo que me estoy confrontando sí está fuera de mi alcance o solo necesito esmerarme un poquito más? Y eso es lo que nos diferencia de los animales, el podernos ver a nosotros mismos y preguntarnos, ¿puedo con esto? Entonces yo creo que siempre que estemos frente a una situación que nos parece difícil, que nos parece estresante, conviene hacer una pausa y decir, ¿puedo? Porque bueno, si estoy estresado y es real el estrés, yo puedo decir, aprendo. O puedo decir, no, pues doy un paso atrás porque no estoy pudiendo hacer esto, ¿no? Por ejemplo, venir a la radio y hacer una entrevista, ¿no? Yo podría decir, no puedo, no vuelvo a venir. Es un poco estresante, pero me gusta y creo que vale la pena. Quien me vio en las primeras intervenciones sabe que he ido mejorando. Entonces podemos decidir esto, padre, podemos decidir si puedo, doy un poquito más o doy un paso atrás y me entreno más para hacer eso. Muy bien, entonces usted nos quiere decir, escuchándolo, que el hombre tiene la capacidad de reflexionar sobre estas realidades y él mismo es capaz de medir si está estresado o no. Pero habrá unas pautas propiamente desde la psicología que nos ayuden a descubrir si estamos estresados, algunos principios, diríamos nosotros, que nos ayuden a descubrir si en este momento te encuentras en un estado de estrés. Sí, por supuesto que sí. Me resulta un poco, digamos, paradójico, ¿verdad? Porque por un lado estamos hablando de la capacidad que tenemos como seres humanos para reflexionar sobre nosotros mismos, que es una capacidad pues exclusiva del ser humano. Claro. Ningún otro animal puede pensar en sí mismo, simplemente actúan conforme lo que sus instintos les han ido enseñando a lo largo de la adaptación, de la evolución, para ajustarse, ¿no? a ese entorno. Pero nosotros sí podemos pensar en nosotros mismos. Eso es, digamos, la parte más alta de la capacidad de un ser humano. Y digamos, nuestra capacidad más básica es la capacidad de tomar el alimento y digerirlo. Eso también lo hacen los animales. La capacidad de respirar, eso también lo hacen los animales. Y aquí es en donde me quiero centrar, en la capacidad de respirar. Cuando nosotros estamos estresados, sin darnos cuenta, dejamos de respirar bien. Y digamos que ese es el primer síntoma que notamos. Muy probablemente es el primer síntoma que notamos, a veces un poco en el estómago, pero este síntoma de respirar es notorio, en un momento es notorio, y además es lo que nos puede permitir que esto sea controlable. Es decir, yo estoy estresado, me empiezo a agitar, empiezo a respirar mal, y para contrarrestar ese estrés, lo primero que tendría que hacer es recuperar un ritmo adecuado de respiración. Entonces yo creo que aquí en la respiración podemos encontrar un primer indicador. De hecho, hoy en día ha habido intentos de terapia que se llama mindfulness, que no es otra cosa más que el yoga, llevado al consultorio. No es algo que yo haga, pero entiendo cómo funciona. Y básicamente consiste en estar plenamente concentrados en el aquí y ahora, y esto se logra a través de controlar la respiración. Entonces yo creo que el tip puede estar en voltear a ver la respiración
Si veo que no lo estoy haciendo bien, pues tratar de controlarla, de respirar de manera, pues con un ritmo adecuado, pausado, y eso puede ayudar muchísimo. Bueno, entonces podríamos decir que un síntoma claro es cuando empezamos a respirar mal. Me empiezo a agitar, empiezo a sentir que me falta el aire y podríamos irle sumando otras características, la sudoración, el mareo, a lo mejor hasta las ganas de volver el estómago. Todos estos síntomas serían parte del mismo proceso. ¿Es correcto? Ok. Entonces, bueno, ya que nos ha explicado esto y nos ha dado esta pauta interesante, que nos ha dicho que pues un parteaguas es la respiración. Cuando nos sentimos agitados, quiere decir que estoy estresado, que algo me está rebasando en ese momento. Y para poderme situar, diríamos nosotros, tranquilizar, nos ha dicho, hay que respirar, volver a esa parte de la respiración. Es como retomar el control de mí mismo. Eso es lo que he entendido y entonces contrarrestar el estrés es volver a tener control de mí. Sí. El estrés es perder el control de mí y de la circunstancia y volver a retomarme a mí mismo a través de la respiración es volver a tener esa tranquilidad o esa paz. Es correcto. Muy bien, con esto que nos ha dicho a mí me queda claro, espero que también a nuestros radioescuchas les quede claro este principio. Ahora, yendo un poquito más a fondo, ¿cuáles para usted serían las causas más repetitivas por las cuales nos estresamos las personas? Esa es una gran pregunta. Cuando en una consulta, ahorita que estamos platicando aquí en la radio, cuando comenzamos a pensar acerca de las causas, la verdad es que es muy frecuente que yo piense en mis abuelitos. Yo tuve la dicha, la bendición de conocer a los papás de mi abuela. Me estoy refiriendo a los papás de mi abuela materna. Y en una ocasión fuimos de visita allá donde ellos vivían y mi abuelito sembraba. Sí. No con tractor, sino con yunta. Entonces, pues en esa ocasión fuimos algunos días. Yo creo que me levantaron como a las 4 de la mañana, padre. Y mi abuelito fue a cortar las pencas de maguey, las gruesas, no de maguey, de nopal, perdón. No las que nos comemos nosotros, sino las más gruesas. Las tatemó para pues matar el filo a las espinas. Las cortó un poquito y se las dio de comer a los bueyes. Les puso la yunta y nos fuimos a arar la tierra. Como a las 7 de la mañana él ya había hecho varios surcos. Todavía apenas iba saliendo el sol. Entonces, yo me pregunto, ¿mi abuelito se estresaba? Y yo pienso que no. Yo pienso que mi abuelito no se estresaba porque no tenía tiempo, ¿no? O sea, él tenía su rutina, se levantaba a las 4 de la mañana, cortar los nopales, tatemarlos, darle de comer a sus bueyes, ponerles la yunta y ponerse a arar la tierra. Yo creo que él no experimentaba estrés. Su trabajo era muy fuerte, pero estaba muy adaptado. Pero hoy en este ambiente citadino hay mucho estrés. Y me parece que hay mucho estrés porque no nos hemos dado la oportunidad de adaptarnos. El trabajo que hacía mi abuelo era fuertísimo. Y sin embargo no experimentaba estrés, y nosotros sí. Entonces yo creo que el motivo por el que ahora hay tanto estrés es porque no nos estamos dando la oportunidad de adaptarnos, de pensar en nuestro entorno. Yo creo que él no pensaba si tenía que levantarse a arar. A él le enseñaron que tenía que hacer eso y eso hacía. Pero en este entorno citadino nosotros tenemos más oportunidad de pensar si queremos o no hacer esto o aquello. Pero muchas veces no lo reflexionamos, sino que simplemente vamos por la vida medio decidiendo. Y no tenemos ya muy claro qué hacer. Esto tienes que hacer. Cada vez hay más rebeldía, cada vez hay reglas menos claras
Y yo creo que esto contribuye mucho a que haya tanto estrés hoy en día. Entonces yo creo que la solución es darnos el espacio y reflexionar a qué me estoy adaptando, cómo me estoy adaptando y qué me falta para adaptarme mejor. Y yo creo que ahí es en donde puede resolverse más de fondo el problema. Entonces diríamos que una persona que se estresa demasiado es que no se ha adaptado al ambiente en el que vive, el entorno. Y cuando, la pregunta sería, cuando las personas dicen en la familia, es que me estresas demasiado, quiere decir que no se está adaptando a los hijos, a la pareja, no se está adaptando al trabajo, a los compañeros. ¿Eso es a lo que llegaríamos? Sí, definitivamente. Cuando hablamos de que mamá nos estresa o los hijos nos estresan, yo creo que aquí habría que pensar en lo que un autor que se llama Alfonso López Quintas, un filósofo español, él propone que hay 12 pasos para pasar de las relaciones de uso de las personas a relaciones creativas. Son 12 pasos, la verdad es que son muchos. Yo en el consultorio uso 3, que son la confianza, la paciencia y la generosidad. Si usted se da cuenta, padre, en la relación entre las personas, mayormente nos relacionamos para usarnos. Los hijos se levantan y quieren el desayuno puesto. Lo mismo el esposo, y mamá lo que quiere es que hagan su cama, ¿verdad? Y muchas veces, desafortunadamente, mamá termina siendo la más usada de la familia. Y hay un momento en el que, claro, ella se siente vacía. Oye, yo les sirvo el desayuno, les levanto la cama y nadie ve por mí nunca. Entonces esto va estresando. Entonces es muy triste. Es muy triste que dentro de las familias la misma relación sea la causa del estrés. Y aquí la adaptación me parece que tiene que ver con buscar el modo, ¿verdad? Comprometerse a impulsar esta relación dentro de la familia, a una relación de uso de las personas, a una relación creativa. Y para hacer eso son esos 3 pasos: la confianza, la paciencia y la generosidad. ¿Por qué no lo hacemos si parece tan fácil? Pues porque confiar supone dejarnos vulnerables. Y eso es algo que hoy no queremos hacer, no queremos confiar. Y luego resulta que muchas veces en la primera esto no queda. Por eso el siguiente paso es la confianza. Y el tercero que nos impulsa para pasar del uso de las personas a las relaciones creativas es la generosidad. Y nosotros muchas veces no queremos dar. Eso es lo que causa el estrés dentro de las relaciones familiares y de pareja. El que no estamos interesados en crecer, en ser generosos, en ser pacientes, en confiar. Entonces, ¿qué hay que hacer para liberar el estrés dentro de la familia? Pues comprometernos en confiar, en ser pacientes y en ser generosos. Muy bien. Bueno, me parece muy interesante todos estos comentarios que hemos ido profundizando. Ante esta situación que vivimos hoy actualmente y que algunos han definido que nuestra sociedad es una sociedad líquida, recordando este meme que usted vio de los gatos líquidos, la sociedad es líquida porque va cambiando. ¿Cómo adaptarse a tantos cambios? Vemos que la vida va cambiando demasiado rápido, vertiginosamente, tenemos cambios tecnológicos, cambios desde la música. Hoy, por ejemplo, yo escuchaba un programa de radio en cómo ha ido cambiando los estilos de música y los géneros y todo esto. Entonces hemos ido cambiando radicalmente muchas cosas. Y la sociedad sigue cambiando. ¿No será que también esto afecta a que todos nos estresemos? Puede ser, puede ser. Yo creo que aún no tenemos claro, padre, el impacto que está teniendo en los jóvenes, en los niños, no sé, yo creo que jóvenes de unos 10 años ya nacieron con celular en la mano, quizá, ¿no? Póngale usted 5 o 6 años, ya nacieron con celular en la mano.
No sabemos todavía, esa es la verdad, no sabemos el impacto que va a tener en su desarrollo futuro el que un niño desde sus 3, 4, 5 años haya tenido un celular en la mano. Seguramente impactará, pero todavía no sabemos cómo va a ser esto. Pero este fenómeno de la sociedad líquida, claro que tiene que ver, un impacto hay porque uno está en las diferentes redes sociales, la más fuerte es TikTok, ¿no? La más adictiva. Uno está en el celular y le da uno para arriba y pasa y pasa y pasa diferentes videos. Instagram y Facebook tienen también sus videos cortos, ¿no? Entonces estamos pasando la vida así rápido, yendo de uno a otro, a otro, a otro, y si no me gusta en 3 segundos ya cambié. Esto tiene un impacto. Pero creo que el impacto más fuerte no está en la tecnología, padre, sino en el hecho de que nos hemos ido haciendo cada vez más egoístas. Es decir, la confianza, la paciencia y la generosidad nos abren la puerta para relaciones creativas y estamos cada vez más lejos de esto. Entonces, me parece que más que los cambios a nivel tecnológico, me parece que son los cambios a nivel de cómo nos entendemos como persona. Digamos que en esta línea de pensamiento de la sociedad líquida, también se piensa mucho en la crisis antropológica. Tenemos una crisis, es decir, nos están superando las capacidades que nosotros tenemos para resolver las cosas, en lo que se refiere a cómo definimos a una persona. Entonces yo creo que la dificultad, padre, tiene que ver con eso, con cómo estamos entendiendo nosotros la persona. Muy bien, nos escribe Erika Chávez y nos comenta, por ejemplo, cuando ya llevas años en tu trabajo, es mi ejemplo en la contabilidad, los cierres son pesados y a veces sí siento estrés, pero otros son tranquilos, pero si me voy afianzando de acuerdo a los tiempos, ¿qué pasa? Sí, bueno, pues antes que nada, muchas gracias a Erika Chávez, ¿verdad? Que nos escribe. Nos hace un comentario. También aquí vemos a Adriana Márquez, y pues sí, bien lo dice, Erika fue, ¿verdad? Erika Chávez. Sí, pues uno va adaptándose. Este ejemplo de la contabilidad es un ejemplo magnífico. Pues nada, resulta que ella está aprendiendo cómo hacer mejor los cierres. Pero de repente viene un cambio en la legislación. Y le cambian toda la estructura. La jugada, claro. Entonces nuevamente se tiene que adaptar. Y ya que se adaptó, pues viene otra vez un periodo tranquilo y le vuelven a hacer cambios, ¿no? Y así estamos. Entonces ese es un magnífico ejemplo. Así es que pues ánimo, Erika, y pues adaptarse a los cambios que hay en las legislaciones. Dicen que después de los abogados y de los doctores, ¿verdad? Los profesionistas que más están comprometidos a leer son los contadores. Claro. Muy bien, pues miren, es interesante el tema del estrés, pero yo quisiera ahora abordar este principio del estrés en la familia. ¿Cómo podríamos nosotros decir y ayudar a una familia cuando sufren de estrés? Porque desgraciadamente yo no sé si pase lo mismo con otro tipo de situaciones internas que a veces se contagian, ¿no? No sé si el estrés se contagie, pienso que sí, así como la gripa a veces se contagia, pero si tú ves a alguien alegre, a alguien contento, a alguien con paz, te lo contagia. Pero si tú ves a alguien estresado, ¿se contagia? Está haciendo preguntas muy profundas, padre. Bueno, esa era mi tarea. Espero cumplirla. Sí, seguro que sí. En la universidad nos preguntábamos mucho si una mamá le puede contagiar a sus hijos la depresión. Y después de pensar, analizar, revisar fuentes, pues vemos que no hay un mecanismo pues de contagio, ¿no? Una gripe se contagia y pues lo vivimos fuertísimo ahora con la enfermedad de la COVID, en la pandemia, pues porque hay un virus que es transmitido por un mecanismo concreto. Entonces, en la depresión no hay un mecanismo concreto de transmisión del síntoma, pero lo que sí hay es un proceso de aprendizaje. Es decir,
Mi abuelita, la mamá de mi papá, decía, a mí no me gusta que los hombres laven los trastes. Los hombres no deberían lavar trastes, decía mi abuelita. Porque no lo saben lavar, decía mi abuelita, porque no lo saben lavar, no saben hacerlo. Entonces, nosotros aprendemos a lavar los trastes, ¿verdad? Y ya después mi abuelita fue, digamos, siendo menos rigurosa, ¿verdad? En esa regla. Y entonces ya permitió que los hombres laváramos los trastes, pero porque fuimos aprendiendo a hacerlo, ¿no? Entonces, en la familia hay mecanismos de aprendizaje, claro. Es muy evidente cuando alguien aprende o no a lavar los trastes, ¿verdad? No sé si usted sabía, padre, pero hay vasos chillones. Ah, no, no sabía. Bueno, pues hay vasos chillones porque cuando uno lava los vasos después de los platos, pues le queda un poquito de aceite o de grasa de los platos al jabón con el que estamos lavando. Y entonces esta grasita hace que el agua que está escurriendo del vaso se vea como que el vaso está chillando. Ajá. Entonces nosotros sabemos que la persona ya aprendió a lavar los trastes cuando los vasos no están chillones, ¿verdad? Muy bien, interesante. Sí, interesante. Entonces, de esa misma manera, como aprendemos a lavar los trastes, aprendemos a resolver problemas. El caso de lavar los trastes es evidente, hay indicadores, los vasos chillones es un indicador, pero hay, digamos, formas más generales de afrontar el entorno, en donde no necesariamente hay indicadores, pero de repente sí podemos ya ver síntomas evidentes, ¿no? Es decir, decimos que una persona está deprimida cuando duerme mucho tiempo, tiene poca energía para hacer sus cosas, y ahí sabemos que ya está deprimida. Pero no es porque haya sido contagiada, sino porque aprendió a hacerlo de esa manera. Lo mismo pasa en el estrés. Aprendemos sin darnos cuenta a responder de un modo estresado. En la familia, por ejemplo, decimos que una persona estresada cuando grita, cuando no es efectiva para resolver el problema, cuando no es amable, pero no es que se haya contagiado, sino que lo aprendimos. Y no es solo una diferencia de conceptos. Me parece que el entender que estamos aprendiendo a responder de manera estresada nos deja ver con claridad que podemos aprender a hacerlo de otra manera. No solo como individuos, sino también en el contexto de nuestra familia. Entonces, no se contagia, se aprende, pero así como se aprende, se puede desaprender. Claro. Bueno, pues mira qué interesante. Entonces el estrés no es contagiarse, es aprendido. Es correcto. Y tal vez en casa hemos aprendido a estresarnos. Mamá cuando nos grita, el hermano cuando no nos sabe pedir las cosas y si no se las damos nos pega. Todos estos pueden ser algún estándar del estrés que manejamos en casa. Entonces, ojalá que cada uno de nosotros vaya pensando. A lo mejor hemos aprendido a estar estresados y no hemos aprendido a estar tranquilos y saber convivir. Entonces tenemos una gran tarea, una gran acción que ir a reaprender, ¿no? Aprendamos a desaprender. A lo mejor en casa nos enseñaron a ser estresados y hoy te motiva tu trabajo, tu escuela, tus acciones concretas a aprender a no estresarte, sino a saber tener herramientas para saber trabajar de manera adecuada, para no estresar a los compañeros o no estresar a la familia. Muy bien, me parece interesante todos estos puntos que hemos ido tratando. Nos acercamos a otro punto esencial. ¿Hay una diferencia entre estrés y ansiedad? ¿O es lo mismo? No, son conceptos diferentes. Como ya dijimos, el concepto de estrés viene adaptado o retomado de la ingeniería de estructural, de la ingeniería de materiales, y el concepto de ansiedad es un concepto que viene del modo en el que los médicos entienden la salud conductual, digamos, ¿no? La salud, pero desde lo que las personas hacemos. La ansiedad es un trastorno. Claro, nosotros podemos decir estoy ansioso,
y eso no significa o no equivale a tener el trastorno de ansiedad. Pero digamos que el origen del término se estaría refiriendo al trastorno. Se llama trastorno y no enfermedad, y esto es algo que siempre que me es posible procuro no dejar pasar la oportunidad, porque me parece muy importante que todos tengamos claro, no hay enfermedades mentales. Yo sé que va a decir, ¡ay! ¿De dónde está sacando esto este psicólogo? No hay enfermedades mentales, porque una enfermedad es definida como un daño en un órgano. Es decir, yo estoy enfermo de la gripe porque un virus entró o una bacteria a mi garganta o alguna parte de mi sistema respiratorio. El órgano está comprometido, se alivia el problema en el órgano y la enfermedad cede. En el caso de las enfermedades mentales, no hay un órgano que esté dañado. Hay algunas afecciones, ¿verdad?, conductuales en donde se ha visto que hay una relación entre algo que pasa en el cerebro. Ahora, como hay imágenes de resonancia magnética, etcétera, que se pueden incluso hacer en vivo. Le pueden poner imágenes a la persona y ver qué zonas del cerebro se encienden y todo esto. Pero no siempre que hay el trastorno está dañado el órgano, y no siempre que está dañado el órgano se presenta el trastorno. Claro. Entonces no hay una relación tan directa. Y de hecho, si nosotros vemos el DSM-5, el CIE-10, no hablan de enfermedades. Todos están catalogados como trastornos. Parecería nuevamente que solo son palabras, pero es importante, porque el trastorno no se define como la afección en un órgano, sino como un conjunto de síntomas. Eso es un trastorno, un conjunto de síntomas. Entonces, cuando la persona tiene el conjunto de síntomas que se enlistan en el DSM, cuando pues decimos la persona tiene trastorno de ansiedad, y entonces, como no es una enfermedad, sino un trastorno, no hay que ir a curar un órgano, sino hay que ir a aliviar los síntomas. Y los síntomas tienen que ver con cómo aprendí a desarrollarme, a confrontar mi entorno. Entonces, cuando nosotros estudiamos qué pasa con estos síntomas, normalmente nos vamos a ver, en este momento la persona aprendió mal, agarró un camino que no era el correcto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Regresarme allí y enseñarle nuevas habilidades. Entonces, no solo es un asunto de conceptos, sino que también nos indica, digamos, la forma efectiva de tratar. No es una enfermedad, sino un trastorno. Entonces, el trastorno de ansiedad consiste en una serie de síntomas que tienen que ver con una respiración agitada, taquicardia, ¿verdad? Sentir como que se te sale el corazón, etcétera. Sudoración en las manos, que como vemos son síntomas que también tienen que ver con el estrés. Sí, serían muy similares. Son muy similares, así es. Sin embargo, digamos que la diferencia es de dónde viene. El estrés viene de este término que se toma de la ingeniería, y la ansiedad viene de este término que se toma de la psiquiatría. Muy bien, pues nos han aclarado este término. Entonces estar estresado no es estar ansioso, son dos realidades totalmente diferentes. No vamos a abordar ahorita este tema de la ansiedad, solamente queríamos poner en cuenta que son situaciones distintas, que podemos estar viviendo momentos distintos. Estresarse, pues es, yo creo que parte natural de muchos de nosotros cuando enfrentamos cosas nuevas, problemas distintos a los que hemos ido enfrentando, y tal vez ahorita estás estresado, ¿verdad? Pero te invitamos a que te relajes. Bueno, continuando en este mismo ámbito, sobre el estrés, ¿qué técnicas nos podría usted decir para precisamente aminorar el estrés? Sí, estoy en un grupo de psicólogos conductuales, ¿no? Y le digo que la vida se explica con memes, padre. Entonces, hay un meme que dice que cuando un psicólogo no sabe qué hacer con un paciente, le recomienda ejercicios de respiración. Es un chiste de psicólogos, ¿no? Pero la verdad es que eso es el inicio para controlar el estrés, hacer ejercicios de respiración. Y hace apenas un par de días, pues he hecho varios intentos, ¿verdad?, de cómo enseñarle a la persona, a mis pacientes, a respirar.
y cada vez he podido hacerlo de una manera más sencilla. Hace unos días le decía a una paciente, ¿cómo le hago? Porque cuando me pongo ansiosa, ¿qué? En ese momento... ¿Respiro? y entonces yo le decía, mira, no es necesario que hagas un ejercicio así, digamos, elaborado. Simple y sencillamente, concéntrate en tu respiración y di, estoy inhalando, estoy deteniendo la respiración, estoy exhalando, estoy deteniendo la respiración, estoy inhalando. Hay quien dice cuenta hasta 3, cuenta hasta 4. Yo creo que mientras que lo hagamos con cierto grado de conciencia, esto ya de por sí puede ayudar bastante. Digamos que sería como lo más inmediato, ¿no? Claro, hay situaciones que sí son muy complicadas, ¿no? Que requieren del apoyo de un profesional que te permita analizar por qué tanto estrés, ¿no? Hay personas que se llegan a desmayar. Claro. No están respirando y se llegan a desmayar o cosas así. Entonces, sí se requiere de un profesional que esté haciendo el análisis para ver desde qué momento estás aprendiendo o aprendiste a hacer esto mal para regresarse a ese punto. Y casi siempre nos vamos a encontrar con una historia que va obviamente más allá de solo dejé de respirar bien, ¿no? Puede haber un problema de pareja, un problema familiar, un problema escolar, un problema laboral, y entonces ahí hay que ir haciendo ya un análisis muy personalizado. Pero digamos que así lo que en casa todos podemos hacer es eso. Estoy inhalando, sostengo, estoy exhalando, sostengo, y así normalmente. En una ocasión, una chica de secundaria Uh-huh. me relató que se había puesto mal, que empezó a sentir náuseas, como que todo le daba vueltas, hormigueo en las manos. Dice, y afortunadamente una de mis compañeras se dio cuenta. Ella ha sufrido lo mismo, me sacó al pasillo, me platicó la chica, y ahí me dijo, respira junto conmigo. Y la chica la fue guiando. Entonces, bueno, pues cuando tenemos a la mano a alguien que nos ayuda con eso, pues excelente. Pero hay veces que no contamos con alguien a la mano, pero nosotros mismos lo podemos hacer. Y como menciono, no se necesitan así técnicas muy elaboradas o algo, simplemente hacerlo consciente. Estoy inhalando, sostengo. Estoy exhalando, sostengo. Y esto funciona. Pues muy bien, ya ven una técnica muy sencilla y que puede ayudarnos a minorar el estrés en ese momento. ¿Cuántas veces el niño está estresado porque le has pedido muchas cosas? No sé, ahorita vamos a preguntar esto. El estrés se debe a que hay muchos pensamientos y muchas cosas que hacer. Puras preguntas de alto nivel. Una saturación de ideas y de trabajo. Sí, el asunto es que el ser humano, bueno, pues piensa, ¿verdad? Los animales no piensan. Y pensar significa imaginar, y nosotros podemos imaginar el pasado o recordar el pasado y podemos imaginar el futuro. Recordamos el pasado, imaginamos el futuro. Y bueno, pues nosotros somos católicos. Claro. Sabemos que tenemos la más completa revelación que Dios quiere hacer de sí mismo. Pero también sabemos que Dios se revela en otros lugares, ¿verdad? No nos pertenece. Entonces, bueno, pues los budistas, en esto que ellos entienden de cómo relacionarse con el entorno, porque ellos tengo entendido que no tienen propiamente una idea de un Dios, sino que ellos más bien buscan un estado de iluminación. Uh-huh. Para llegar los budistas a este estado de iluminación, lo que buscan es la conciencia plena, estar en el aquí y ahora. Es decir, no estar recordando tanto el pasado, o no recordar el pasado, y no estar imaginando tanto el futuro. Así es que sí, claro, nos estresamos porque recordamos mucho el pasado y porque imaginamos mucho el futuro. Y controlar esto no es fácil. Literalmente les lleva la vida a los budistas. Pues qué interesante. Y bueno, pues entonces habrá que enseñar a nuestros jóvenes, niños, a no anclarse al pasado ni estar fumando Soñando mucho tanto con el con futuro, el futuro, ¿no? así es. Imaginando cosas que no son. Entonces, creo que es un buen
ámbito para decir, podemos bajar el estrés, tanto en casa, en la familia, en el trabajo, en la escuela, en el mercado, en donde quiera que vayas, puedes bajar el estrés. Ojalá que nosotros vayamos siendo conscientes de esto que se nos va diciendo y nos va ayudando a tener una noción clara por dónde tenemos que ir caminando. Bueno, creo que en este tema es muy rico, pero también tenemos que ir cerrando, ¿verdad? Como todo tema, tenemos que ir cerrando y quisiera ir aterrizando ya en cosas muy concretas. A veces las personas pueden presentar estados de estrés muy alto. ¿A qué se debe ese estado de estrés alto? Cuando inicié la licenciatura, nos propusieron un estudio en el que se hablaba acerca de una personalidad que le llaman personalidad tipo A. Son personas que están muy enfocadas en resolver los problemas, en ir por más, en luchar, y dentro de este estudio se veía que, digamos, es una tendencia que pudiera tener ciertos rasgos quizá heredables, ¿no? Probablemente, y seguramente aprendidos desde la infancia, ¿no? Probablemente los papás siempre presionaron a este tipo de hijos a ir por puros dieces, etcétera, ¿no? Entonces, probablemente haya predisposiciones genéticas, seguramente hay situaciones aprendidas, y yo creo que son las dos causas más importantes, tanto lo que nosotros tenemos como predisposición y lo que nosotros vamos aprendiendo. Por supuesto que lo aprendemos en la infancia, es muy importante, pero también hay veces que, por ejemplo, yo en mi primer trabajo, yo puedo decir, mi jefa Mayra López, a lo mejor nos llega a ver, de ella aprendí muchísimo aprendí, y son cosas que se me quedaron para bien. Yo llegué ahí a este trabajo, yo me dedicaba a reclutar, padre. Entonces, pues estábamos en un lugar así como y tenía yo que levantar el teléfono para, pues, empezar a platicar con el candidato y ver si le interesaba, de qué se trata. Y mis compañeras me volteaban a ver y me decían, cállate, estás gritando. Yo no me daba cuenta, ni siquiera modulaba la voz. Entonces aprendí ahí cosas como esa, ¿no? Aprender a modular la voz. No sabía mandar un fax, ahora ya los fax ni se usan, ¿no? Pero en ese tiempo se usaban. Entonces, en nuestros trabajos aprendemos muchas cosas. Claro, aquí yo puedo hablar puras cosas positivas de mi jefa Mayra López, pero hay trabajos en donde nos enseñan a estar súper estresados todo el tiempo, ¿no? Y córrele, y va a haber el cierre, y este cliente quiere su contabilidad para ahorita, y no había mandado la información, y ya la mandó ahorita, ¿no? Entonces, eso también se aprende no solo en la infancia, también la podemos aprender en los contextos ya laborales, ya siendo más adultos, ¿no? Pero si está la predisposición y lo aprendido, y son las causas, pues, del estrés. Bueno, pues entonces tenemos dos causas, la predisposición y lo aprendido en casa. Ojalá que ustedes, mamás que nos escuchan, pues aprendemos a bajar un poquito el estrés en los hijos, enseñémoslos a respirar. Antes de hacer la tarea, respira. Entonces, esto nos podrá ayudar a minorar propiamente esta situación del estrés. Una nueva pregunta. Espero que estas preguntas que hemos ido haciendo hayan sido, pues, profundas para ayudarles a ustedes a ir entendiendo esto del estrés. Y esta pregunta es una pregunta relacionada en cuanto a una situación muy clara. ¿Quién se estresa más, hombres o mujeres? Uy. le digo que la vida se explica en memes, padre. Hay un montón de memes y videomemes, ¿no? ¿Por qué los hombres viven menos tiempo, no? Y pasan a un hombre con un coche viniéndole de frente y brincándolo, ¿no? Y a veces lo brinca y a veces el carro lo arrolla. O sea, haciendo cosas súper arriesgadas los hombres, ¿no?
Y de hecho la estadística nos dice, ¿verdad? La estadística nos dice, la expectativa de vida del hombre en México es de 71 años y la expectativa de vida de la mujer en México es de 76. O sea, definitivamente los hombres vivimos menos tiempo. Eh, Tuvimos la oportunidad de aprender también algunos detalles en relación a los aspectos de la fecundidad humana y resulta que es posible, padre, con un 80% de precisión, que las parejas puedan elegir el sexo de su hijo antes del embarazo, antes de la fecundación. Y esto es porque el esperma que trae la carga genética que va a dar lugar a un varón, morfológicamente es distinto que el esperma que trae la carga genética que va a dar lugar a una mujer. El esperma del hombre es más delgado, nada más rápido, pero vive menos tiempo. El esperma que da lugar a la mujer es más gordito, nada más lento, pero vive más tiempo. Me parece extraordinario, de verdad me parece increíble que en la vida de esta célula del espermatozoide sea un reflejo de cómo es la vida ya de un ser humano. El esperma del hombre muere más rápido, el esperma de la mujer vive más tiempo, y lo mismo pasa ya con nosotros las personas. Entonces, sin lugar a dudas, hay diferencias fundamentales entre un hombre y una mujer, y sin lugar a dudas un hombre se estresa más que una mujer. Bueno, qué interesante. Entonces ya no estresen a sus hombres, señoras, por favor. Pueden vivir menos tiempo. Eh, Llegando a esta parte final, agradeciéndole pues al licenciado su compañía, pero también queriendo brindar un poquito más de cercanía hacia ustedes, quisiéramos pues preguntarle también en su ámbito ya propiamente laboral como psicólogo, en sus pacientes le llega con frecuencia personas con estrés. Sí, sí, por supuesto. Como decíamos hace un momentito, ¿no? Digamos que el estrés, cuando va sosteniéndose a lo largo del tiempo, pues da lugar a la ansiedad. Y las personas suelen venir al psicólogo cuando hay síntomas, ¿verdad? Ojalá que las personas vinieran cuando solo es un estrés y entonces ahí es más fácil identificar y hacer acciones correctivas. Digamos que se estaría más a tiempo, ¿no? Cuando solamente es una situación estresante la que está viviendo. Pero no, regularmente llegan cuando ya hay síntomas de ansiedad. Sin embargo, sí hay ocasiones en las que, sobre todo en jóvenes, hace poquito tiempo fue un chico de secundaria, su mamá lo llevó porque dice que está muy ansioso en la escuela, no hace esto, no hace aquello, pero bueno, ahí fue porque la mamá lo detectó, pero ya digamos los adultos como que nos esperamos más tiempo, ¿no? Pero en este sentido de acompañamiento a los jóvenes, ¿cómo identificar en un joven que está estresado? Sobre todo los de secundaria y preparatoria, que a veces son un poquito más difíciles de detectar. Sí, yo creo que en el caso de los jóvenes de secundaria, por ejemplo, ya empieza a haber también problemas desde la primaria, pero yo creo que también por los cambios hormonales, muy identificable en la secundaria. Yo creo que uno de los indicadores importantes sería eh, ver si el chico está bajando de calificaciones. Digamos que ese puede ser un indicador, ¿no? Está siendo muy estresado porque lo están molestando o porque los maestros no le están explicando bien o las tareas son demasiado extensas y entonces él comienza a bajar de calificaciones, él o ella. Digamos que ese podría ser un indicador. A partir de ahí, bueno, pues puede haber indicadores ya más concretos que estarían comenzando a señalar el inicio de una ansiedad, como que duerme mucho, si te dice que no puede respirar bien, que tiene taquicardia, eso puede ser estrés o el inicio de una situación de ansiedad. Yo creo que son los síntomas más así observables, ¿no? Una baja en las calificaciones, que te reporte que no puede respirar bien, que tiene taquicardia, que duerma mucho. Yo creo que son los indicadores que podemos tomar en cuenta, padre. Muy bien, pues a este momento hemos llegado.
Casi estamos por finalizar y por concluir este encuentro con ustedes. Quisiera terminar haciendo una pregunta que es muy interesante en relación a lo del estrés. ¿Usted se ha estresado? Sí, cómo no, padre. Cuando me informaron que iba yo a venir aquí a la radio, a pesar de que tenemos aquí muy buenas amigas, ¿verdad? La verdad es que sí me causó un poco de estrés. Y ahorita que venía en el camino, pues me concentré justo en eso, ¿no? En la amistad, en que, bueno, pues tengo la dicha de conocerle. Pues la confianza en las personas, ¿verdad? Es lo que van aminorando, pero no, claro que nos estresamos. Hay pacientes que son difíciles y uno también se estresa en el consultorio. Entonces, no se trata de estar libres de estrés, se trata de aprender a conducirlo. Muy bien, esto es interesante que nos acaba de decir el licenciado. No se trata de que no haya estrés, sino de conducirlo. El estrés siempre va a existir, es parte necesaria de la vida del hombre. El estrés es la adaptabilidad que tienes a las cosas y entonces es necesario, te tienes que adaptar. Ojalá que todos nosotros con esta charla, con este encuentro que hemos tenido, hayamos ido aminorando esa situación de estrés. No nos sujetemos a los pensamientos del pasado, ni mucho menos miremos tanto al futuro. Vive tu presente. Le agradecemos al licenciado Jesús Tapia que nos ha acompañado. Muchísimas gracias, le agradecemos su presencia. Esta es su casa. También, pues, aprovechando que está con nosotros, nos puede dejar un número por si alguien necesita alguna ayuda, alguna orientación, para que pueda comunicarse con usted, si nos gusta dejar el número. Sí, con mucho gusto. Mi número telefónico es el 55 3819 4074 y probablemente, pues ya que estamos aquí en la plataforma de Facebook, pues sea más fácil que las personas puedan encontrarme a través de esta red social. Estoy como psicólogo Jesús Tapia, o pueden inclusive comentar aquí en la transmisión. Yo normalmente días después de la transmisión todavía sigo al pendiente por si hay algún comentario y por este medio también puede ser el canal de comunicación. Pues muchísimas gracias, le agradecemos su presencia y no nos resta más que agradecer a todos ustedes su compañía. El Señor les bendiga y les recordamos el próximo tema. Hoy solamente quisimos ver que había una diferencia entre estrés y ansiedad. El próximo tema será la ansiedad. Los esperamos y esperando contar con su presencia para la próxima semana. Dios los bendiga. Buena tarde. Buenas tardes. Gracias. Gracias.